Este es el espectro de una señal de 10 kHz modulada en FM. Como se puede ver, a diferencia de una señal de AM en la que tendríamos una portadora y sus dos bandas laterales, podemos ver un montón de bandas laterales alrededor de la portadora. En el vídeo de hoy explicaremos cómo es el espectro de FM y cómo se calcula su ancho de banda. Recordemos que la modulación de amplitud consiste en hacer que una portadora de radiofrecuencia varíe su amplitud en función de las variaciones de la señal moduladora. Aquí vemos la señal mensaje, cómo multiplica la señal portadora, y en la salida tenemos pues la señal portadora que cambia su envolvente en función de la señal moduladora. En el dominio de la frecuencia lo vemos como una señal en banda que tiene dos bandas laterales alrededor de la frecuencia portadora. Entonces, ¿cómo es el espectro de la señal de FM? Recordemos que en la modulación de FM lo que hacemos es que en lugar de cambiar la amplitud de la portadora, lo que cambia es la frecuencia. Aquí vemos cómo la frecuencia de la portadora cambia en función de la amplitud de la moduladora. La amplitud no cambia, pero sí que cambia la frecuencia. Y lo podemos expresar matemáticamente como una señal senoidal de frecuencia F0 que cambia su frecuencia en función de la amplitud de la señal moduladora VT, que es nuestra señal de audio. Aquí tenemos x de t, que es A, que es la amplitud, por el coseno de 2pi f0, y luego por un lado una parte constante y la parte de vt, que es la que cambia la frecuencia. De este modo, suponiendo que la frecuencia f0 sea, por ejemplo, de 1 MHz, si la señal de voz que queremos modular tiene una amplitud máxima de 0,1, la frecuencia del oscilador cambiará desde 0,9 por f0, es decir, 900 kHz, a 1,1 por f0, que es 1100 kHz, como vemos en la figura. Y esto nos haría pensar que el ancho de banda de esta señal de FM es de 200 kHz, porque tenemos que la frecuencia cambia desde 900 kHz hasta 1,1 MHz. Pues la realidad es que no es así. Y en general veremos que el ancho de banda real depende del propio ancho de banda de la señal moduladora, VT, y de cuánto se desvíe la frecuencia del oscilador de radiofrecuencia en función de la amplitud. Y esto es así porque lo que está pasando es que la frecuencia instantánea de la portadora va a cambiar también en función de la velocidad de cambio de la señal moduladora. Y esta velocidad de cambio de la señal moduladora es proporcional a su ancho de banda. ¿Y cómo es entonces el espectro real y el ancho de banda de una señal de FM, si no es simplemente la desviación en frecuencia? Vamos a verlo para una señal senoidal. Supongamos que ahora nuestra señal VT es una senoidal, es decir, VT igual a B, que es la amplitud, por el coseno de omega mt. Por lo que si modulamos en FM esta señal con una portadora de frecuencia omega c, la frecuencia instantánea cambiará en función de la señal moduladora de la siguiente manera. Tendremos la frecuencia de la portadora más la variación introducida por la señal VT, que ahora es un coseno. Entonces ahora nuestra señal modulada es una señal que tiene todavía la frecuencia de la portadora, pero cambia en función del coseno de omega m. Y esto lo podemos expresar también haciendo un cambio trigonométrico como A por el coseno de la frecuencia portadora t más beta veces el seno de la frecuencia moduladora, donde beta, que se conoce como el índice de modulación, corresponde a la relación entre la desviación de frecuencia, los 200 kHz que habíamos visto antes,
y la frecuencia moduladora. Pues bueno, para descomponer esta señal en elementos más sencillos que nos permitan entender cómo es el espectro, no es tan fácil como en una señal de AM, donde podíamos usar algunas identidades trigonométricas y se podía separar fácilmente la señal en dos bandas laterales. En este caso tenemos un seno dentro de un coseno, y la única manera de descomponer esto en unidades más sencillas es descomponiéndolo en una serie infinita de diferentes armónicos de la siguiente manera. Aquí lo que vemos son armónicos en la frecuencia fundamental, vemos que es seno de omega ct, que es la portadora, y luego tenemos diferentes armónicos en múltiplos de la frecuencia moduladora. Vemos que tenemos seno de omega c más omega m, seno más 2 veces, 3 veces, tanto a la derecha como a la izquierda. Los coeficientes que multiplican los diferentes armónicos que estamos viendo aquí son unos coeficientes que se obtienen de unas funciones especiales llamadas funciones de Bessel de primera clase, orden n y argumento beta. Y tienen este aspecto de aquí. Ya sé que da un poco de miedo, pero no es tan difícil como parece. Lo importante es que lo que estamos viendo es que nuestra señal es finalmente una serie de armónicos que cambian de amplitud en función de una serie de parámetros obtenidos de esta función especial. Y por eso, el espectro de la señal senoidal modulada en FM que vemos en el analizador de espectros es este montón de portadoras separadas entre sí por la frecuencia de la señal moduladora. Y entonces, si la señal o el espectro de la señal es una suma infinita de armónicos, ¿significa que el ancho de banda de FM es infinito? La respuesta es que matemáticamente sí, pero en realidad ya gran parte de la potencia está en los primeros armónicos y luego ya decrece muy rápidamente. En la siguiente tabla vemos los coeficientes de estas funciones de Bessel para índices de modulación que van desde 0 hasta 8. En FM comercial el índice de modulación es de 5, por lo que solo son relevantes, como se puede ver aquí, las primeras 9 portadoras y de hecho yo diría que hasta la sexta únicamente. Y eso limita el ancho de banda. Y entonces, a efectos prácticos, ¿cómo podemos calcular el ancho de banda si es esta cosa tan farragosa y que tira para atrás? Pues lo podemos calcular a través de una muy buena aproximación que funciona bien para índices de modulación que no sean muy pequeños. Y esta aproximación se la conoce como la regla de Carson, que dice que el ancho de banda se puede calcular como 2 veces beta más 1 multiplicado por el ancho de banda de la señal moduladora. Vamos a hacer un ejemplo. En el sistema de radiodifusión comercial de FM, la desviación de frecuencia es de 75 kHz y el ancho de banda de audio es de 15 kHz. Por lo tanto, podemos calcular el índice de modulación beta resultante como 75 dividido entre 15 igual a 5. Por lo que, si usamos la regla de Carson, podemos calcular el ancho de banda de una emisora de FM como 2 veces 5 más 1 por 15, que da 180 kHz, que como veis es mucho mayor que los 75 kHz que parece que debería tener si no tuviéramos en cuenta el efecto de la frecuencia instantánea de la velocidad de variación de la señal moduladora, es decir, de su ancho de banda. Si a esto le sumamos 10 kHz de banda de guarda entre emisoras, nos resulta en los 200 kHz reservados actualmente en la banda comercial de FM para cada emisora. Pues aquí tenemos nuestro modulador de FM. Como podemos ver, tenemos por un lado la frecuencia portadora es de 1 MHz. La desviación de frecuencia la tenemos fijada a 70 kHz y la moduladora es el canal 2 que lo tengo fijado a 10 kHz. Según esto, y lo calculamos,
Tendríamos, siguiendo la regla de Carlson, la desviación de frecuencia son 70 kHz, la frecuencia moduladora, lo que sería el ancho de banda, son 10 kHz, por lo tanto la beta es 70 dividido por 10 igual a 7, y podemos calcular el ancho de banda como 2 veces 7 más 1 por 10 igual a 160 kHz. Si miramos el espectro, veis aquí que tengo los dos cursores en ambos extremos de la señal, y el ancho de banda, aquí vemos que la distancia que hay entre los dos cursores es de 160 kHz, que se ajusta muy bien a lo que hemos calculado. Vamos a probar ahora a cambiar la desviación de frecuencia. Aquí la tenemos a 70 kHz y tenemos nuestra señal con un ancho de banda de 160 kHz, como acabamos de calcular. Y si aumentamos la desviación de frecuencia, como veis, nos van apareciendo más bandas laterales, aumenta el ancho de banda, según la regla de Carlson tiene que ser así, pero si os fijáis, la distancia entre los diferentes armónicos, digamos, sigue siendo la misma, es de 10 kHz, porque eso viene definido por el ancho de banda de la señal moduladora. Por lo tanto, hoy hemos visto que la señal de FM tiene un espectro complejo, que su ancho de banda es mucho mayor que el ancho de banda de la señal moduladora y que su ancho de banda se puede calcular fácilmente usando la regla de Carlson para índices de modulación no muy pequeños. En el siguiente vídeo estudiaremos cómo afecta el ruido a las señales de FM y entenderemos por qué las emisoras de FM se escuchan mucho mejor que las de AM. Espero que hoy os haya parecido interesante. Nos vemos. Hasta pronto.